a horas del cierre de los nombres, sin mayores sorpresas y alguna novedad que puede surgir de acá hasta las 12 de la noche, pero nada que vaya a afectar lo central. Mientras tanto, pareciera que hay una contradicción. Bueno, contradicciones es aquello de que se nutre la vida, pero me refiero a que por un lado, prácticamente todas las encuestas que están conociéndose muestran una recuperación de la imagen de Macri, del gobierno, y por otro hay signos reveladores de que el gobierno asume haber entrado en problemas electorales severos. ¿Cuál es cierta? Dos cuestiones en particular al respecto de lo último. Una con rebote mediático considerable y la otra lanzada al solo efecto de ver quién pica. Un asunto fue ese casi inenarrable discurso de Macri en Rosario en el Día de la Bandera, en un club de barrio, rodeado de agentes de seguridad, en reemplazo de una sola persona que pudiera haber asistido por su cuenta, con la intendenta de la ciudad absorta mientras escuchaba las barbaridades de un supuesto jefe de Estado que sustituyó a Manuel Belgrano por Hugo Moyano. Algunas críticas sentimentaloides apuntaron a que por una vez en la vida el presidente debió elevarse sobre la campaña y hacer una intervención de contenido patriótico. Bueno, Macri está impedido de eso y por más que se lo hubieran escrito habría sido impresentable que se asimilara al creador de la bandera. Justo él, ¿no? Justo Macri, suscriptor de la angustia que habrán sentido los próceres cuando declararon la independencia. Uno cree que lo medular pasa por otro lado, porque ese presidente con muestra de desorbitancia, como para haberse jugado a mezclar el culo con la llovizna, tuvo que dedicar su discurso, parece que tiene que dedicar solo su discurso a afirmar su núcleo duro y no más allá. Me parece que ese es el dato central. Y lo segundo, hablábamos de dos cuestiones de esta semana, es que desde el gobierno y sus voceros han salido a esgrimir que las PASO no tienen razón de ser, siendo que, salvo en algunas fronteras recónditas del abajo de las listas, nadie compite internamente. Obviedad absoluta, arguyen lo caro, la plata que sale a hacer una virtual encuesta. Bueno, no es eso. Es que si se eliminaran las primarias, retardan el clima de derrota, prendiéndole todas las velas a un despunte económico que en lugar de agosto arribara en octubre. El adelanto de este contexto pesimista en el gobierno, que repito, se contradice con las encuestas que aparecen mostrando un Macri recuperado. El adelanto, decía, fue la designación de Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula presidencial. Un Pichetto que esta semana empezó a demostrar sus cortos alcances para quienes falsamente lo presentaron como un abridor de puertas peronistas. Estos días han reflejado que por fuera del Palacio Legislativo, donde Pichetto resultó un sumiso y eficaz, como no, operario de cuanto oficialismo le tocara en suerte, el senador no tiene la capacidad articulatoria proyectada antes en la propaganda que en el imaginario oficialista. Esa proyección
no fue ni es otra cosa que la imagen de amplitud pretendida por los cambiemitas, porque Macri, Peña, Durán Barba, compañía han tomado nota de que tomaron nota de que insistir con el purismo pro los conducía a una derrota con toda seguridad, o casi con toda seguridad. Por tanto, aspirar a peronizarse en dosis reguladas se mostró como movida única. El extinto Cambiemos, como eufemismo exclusivo de Casa Rosada, porque los radicales en rigor han quedado reducidos a una categoría de cadetes, poco menos, nunca creyó seriamente en que Pichetto allegaría voluntades otrora impensadas. Sí, se trató de exhibir, frente a los factores de poder internacionales que obsesionan al macrismo, que el gobierno está dispuesto a una rosca superadora de encerrarse en sí. Y de allí para adelante, vender que el dólar quieto, planchado, y la estabilización del riesgo país son consecuencia de haber agregado a un peronista. Y lo que Pichetto ratifica en verdad es que su muñeca es ajena, es decir, nadie se la niega, pero ante todo es producto de esa táctica cambiemita que surge del manotazo de ahogado y no de una ejecución elaborada hace tiempo, con además el riesgo de que una porción del gorilaje eterno opte por no comerse ese batracio. No al menos en una primera vuelta que podría determinar la victoria a derecho viejo de Fernández y Fernández. Resulta gracioso que los colegas macristas hablen de los sapos que se tiene que tragar el kirchnerismo. Lo de ellos viene a ser un congreso de anfibios resumidos en esa figura de Pichetto tras haberse desgañitado contra el peronismo en cualesquiera de sus formas. En síntesis, lo único que habría conseguido formalmente el Rasputín Pichetto en su semana inicial y decisiva para tirar algún 7 bravo, suponiendo con grandilocuencia que pueda adjudicarse a sus gestiones, es una media docena de provincias que llevarán boleta corta a las candidaturas parlamentarias nacionales, sin candidato a presidente. El único de esos distritos con relevancia numérica es Córdoba. Y en todos los casos no se garantiza ni por asomo que dejar libre la elección a presidente implique que en esos lugares se vaya a votar a Macri. Es muy probable que ocurra lo contrario, excepto, eventual y justamente, por los cordobeses. Misiones, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santiago del Estero son imaginables como voto antiperonista masivo a favor de lo que se llamó Cambiemos. Están jodiendo. Y también fueron jocosas, al fin y al cabo, las alusiones de la prensa oficial a que el ganador justicialista santafesino podría ser presidente en la lucha nacional. Una quimera afiebrada que la propia gente de Omar Perotti desmontó en el lapso de horas. Entonces, lo que se ve a esta altura, es una foto, no es la película, es que los cambiemitas intentan ganar tiempo con operaciones sucesivas, pero que se van diluyendo a muy poco de andar. Y el senador Pichetto queda entonces circunscripto al discurso fascistoide, susceptible de evitar más fugas entre ese núcleo duro de los pegoteados, jamás por amor a Macri, sino por espanto a la yegua. Por si fuera poco, candidaturas testimoniales como las de Roberto Labaña y José Luis Espert afectan precisamente a la densidad del voto macrista. La pregunta, una de las preguntas, ¿se descubre así un oficialismo dormido en laureles? Laureles que comenzaron a diluirse en diciembre de 2017. No, dormido en los laureles jamás.
retrasado, podría ser. La reacción callejera contra la reforma previsional, diciembre de 2017, apenas a un par de meses del triunfo de Macri en los comicios de medio término, manifestó que en la sociedad argentina sigue habiendo anticuerpos sólidos o competitivos contra el enseñoreo de la derecha. Los números de entelequia en la economía esa que se denomina macro huyen de la bomba de deuda externa generada por la banda que gobierna. Los números se concentran en la cotización del dólar y las divisas del fondo para aguantar hasta las elecciones. Y vamos a ser repetitivos. Otra vez valga la figura. Esa es la candidatura oficialista, por fuera de los nombres. Las cifras reales chocan de frente con un desempleo vuelto a los 2 dígitos después de 13 años, con ser uno de los países recesivos más intensos del mundo, contra la vergüenza esta de las pequeñas y medianas empresas que cierran a diario y de a decenas. De vuelta repetitivos, es espeluznante que pueda hablarse de chances positivas del oficialismo, así fuere lejanas, cuando no hay un solo indicador económico que lo sostenga. Por eso está claro que la economía es parte sustancial. No es el todo, evidentemente. Macri aceleró la pobreza, la indigencia, la inflación, la caída industrial, la timba financiera, el desánimo colectivo, todo lo que ya sabemos y sin embargo, algo que estará enraizado en los peores componentes del pueblo argentino lleva a no cantar victoria. El odio de clase. O la clase de sujetos que, para decirlo por innúmero oportunidad también, son capaces de votar al revés de sus necesidades, que no intereses, porque eso precisamente es otra cosa. Quizá ahora no vaya a repetirse electoralmente esa contradicción, visto el derrumbe incontrastable promovido por quienes efectivamente significaron un cambio. Quizá la fantasía de que el macrismo puede volver a ganar sea una construcción mediática o encuestológica, que es más o menos lo mismo, y en rigor esté suscitándose una victoria opositora enorme. O quizás sea lo contrario. Si fuera lo anterior, de todos modos, servirá nada menos y nada más que para vencer en las urnas. Enamorar o convencer firmemente vendrá después y requiere de una muñeca policlasista, polisectorial, casi todo, casi, cuya ausencia en 2015 produjo que demasiados argentinos resolvieran tirarse al precipicio.